Señor, gracias por este momento de edificación. Gracias por este momento en el que para nosotros es algo santo, es algo muy solemne escuchar tu voz. Me pongo en tus manos, Señor, como mensajero, y te pido, Señor, que bendigas a todo tu pueblo, a los que están aquí y a las personas que nos ven, nos escuchan. Que tú puedas, Señor, llevarnos más cerca de tu corazón. Que tú puedas llevarnos también a vivir tu reino. Que podamos, Señor, al oír tu palabra, ponerla por obra y así adorarte, así agradarte. Que no seamos oidores olvidadizos que escuchan y luego se olvidan. Es bendición escuchar tu palabra, pero más bienaventurados son los que la obedecen, los que la ponen por obra. Esos queremos ser nosotros, para que tu palabra cumpla el propósito por el que la envías. Úsate de este vaso, Santo Espíritu, y glorifica, como siempre te lo pido, a Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero compartiros algunos principios sobre el arca, algunos principios sobre la presencia de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte que lo que más necesita tu vida, lo que más necesita tu casa y lo que más necesita España es la presencia de Dios. La presencia de Dios, Dios presente por su Espíritu Santo. Su gloria, que es su presencia manifestada. Como suele decir el pastor Ernesto, el Señor está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Se manifiesta donde se le honra, donde se le busca, donde se le respeta, es decir, se le teme. Allí el Señor se manifiesta. Su presencia es nuestro mayor tesoro, es nuestra riqueza, es nuestra fortaleza, es nuestra alegría, es nuestra luz, es nuestra guía. Su presencia en nuestra familia, en nuestro hogar, hace que nuestra familia sea como una extensión del cielo, una embajada del cielo en la tierra. Necesitamos más y más de su presencia, que se incremente su gloria. De hecho, la Biblia dice que Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Y el Señor me daba algunos principios esta mañana muy temprano para hablar con ustedes, principios del arca. En el Antiguo Testamento, ¿sabe? El Señor hablaba en figuras, en símbolos. El Antiguo Testamento es como una sombra que nos muestra la forma de lo verdadero. Era lo que anunciaba lo que estaba por venir. Un antiguo pacto peor, pero que ya mostraba la gloria y todo lo que iba a hacer Dios en el nuevo pacto. El nuevo pacto es superior, es un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Al decir Dios un nuevo pacto, hizo anticuado el primero ya pasó. Y tenemos que entender el nuevo pacto, tenemos que entender cómo son las cosas ahora. En el antiguo pacto, Dios dijo que iba a habitar en medio de Israel en una tienda, en un tabernáculo, en un templo. Pero en el lugar santísimo de esa tienda o de ese templo estaba una caja recubierta de oro con argollas para poderse transportar, que era el arca. Allí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia manifestada. Dentro de ese arca pusieron la vara de Aarón que había reverdecido, las tablas de la ley con los 10 mandamientos y una muestra del maná que había por 40 años alimentado a Israel en el desierto. El arca, lógicamente, cuando estuvieron peregrinando y no tenían una morada estable, la transportaban. Pero cuando luego ya en Jerusalén se estableció la capital del reino y allí se edificó el templo de Salomón, se colocó ese arca en el lugar santísimo. El arca era, por lo tanto, lo más santísimo. Era lo más cerca que un hombre podía estar en la tierra de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, Dios permitió que se rasgara el velo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ya no hay lugar santísimo en la tierra, sino que todo lo verdadero comienza.
El lugar santísimo es el trono de Dios al que podemos ir a través de Jesucristo. Él es el camino que nos lleva a Dios. ¿Dónde está ahora su presencia en la tierra? Jesucristo, cuando ascendió a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la presencia de Dios que viene a morar en los hombres. El Espíritu Santo puede habitar en el espíritu de aquellos que han hecho la paz con Dios, han confesado a Jesucristo su Señor y Salvador, y por lo tanto han experimentado una conversión o un nuevo nacimiento. Tu espíritu muerto es resucitado, vuelve a la vida, y la Biblia dice que ahora eres morada de Dios en el espíritu. Es decir, que Dios habita en nosotros por su Santo Espíritu. La presencia de Dios está en ti y en mí, y esa es el arca ahora. Cuando nos juntamos dos o más en su nombre, su presencia, dice Jesús que Él iba a estar ahí en medio de ellos, como diciendo, cuando mi pueblo se reúna, dos o más en mi nombre, en una forma especial, yo me moveré, yo bendeciré, yo estaré allí en medio de ellos. Dicho esto, como una base importante de la palabra, vamos a tomar algunas ilustraciones del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, para que podamos entender la responsabilidad y la bendición que es llevar la presencia de Dios. Diga conmigo, yo llevo la presencia de Dios. Diga conmigo, yo soy ahora el arca de Dios. Pero quiero englobar con el arca todo lo que es la presencia de Dios, todo lo que es la obra de Dios en la tierra, aplicándolo primero a cada uno, su presencia en mí, pero su presencia también obrando en mi hogar, obrando en la iglesia y en el mundo. ¿De acuerdo? Había dos cosas que cargaba Israel por el desierto, muy importantes, y también en los días de la conquista de Josué, dos cosas que portaron. La primera cosa que Israel portaba era el arca, la presencia de Dios, como digo, manifestada. La llevaban los sacerdotes sobre los hombros. No podía cualquiera llevarlo, sino los hijos de Leví, gente consagrada para ello. Lo segundo que llevaban, y que tanto en Génesis como en Éxodo y más adelante en Josué se nos habla de ello, es que llevaban los huesos de José. Llevaban un peso. Era un ataúd. En Egipto había técnicas de embalsamar, de conservar por momificación y otras técnicas así, conservar los huesos, conservar los cuerpos. Y cuando José iba a morir, le hizo jurar a sus hermanos: no dejéis mis huesos enterrados en Egipto. Dios ha prometido un éxodo. Dios ha prometido que en algún momento nos dará la tierra de Canaán, la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Llegado el día que salgáis, que mis huesos salgan con vosotros. Y por 40 años cargaron el ataúd de José, los huesos de José. Y cuando llegaron a la tierra prometida, ahí iba José en medio de ellos. No, José estaba en el seno de Abraham, José estaba en el cielo o en la antesala del cielo, pero llevaban los restos de José. Si me acompaña un momentito al libro de Josué, capítulo 24, se lo demuestro. Josué, capítulo 24. Se nos habla de la muerte de Josué, de Eleazar, el sumo sacerdote. Pero miren en el 32, Josué 24, 32, si está la iglesia ahí, deme un amén. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Así que, si lees en Éxodo 3, de Egipto salió Israel llevando
a José, los huesos de José. Y al final de la conquista, en Josué 24, termina la conquista diciéndonos la historia de Josué, de los días de Josué, diciéndonos que aquellos huesos que sacaron, porque se lo hizo jurar José, los enterraron en ese campo que acabamos de leer. Así que portaban dos cosas. Por una parte portaban el arca y por otra parte portaban también los huesos de José. Que interesante, cada vez que los veían, cada vez que veían el ataúd, le recordaban a Israel, le recordaba lo que profetizó el mismo José, que les daría el Señor la tierra, que saldrían de Egipto, del cautiverio, y les daría descanso en la tierra de Canaán. Y recordaban todo lo que Dios había hecho en los días de José. Era un memorial. ¿Qué era, hermanos? Así que de todo Israel, de los que salieron de Egipto, solamente 3, siempre decimos 2, pero solamente 3 entraron a la tierra prometida: Josué, Caleb, y siempre se nos olvida José. Pero José entró con ellos. José lo cargaban, lo llevaban. Alguien tenía la responsabilidad de cuidar eso como oro en paño, de cuidar eso a riesgo de su propia vida. Y llevaban el ataúd de José, quizás 4 hombres o 2 forzudos, no sé cómo sería. O había un grupo de hombres que se iban turnando. Y al final, como hemos leído en Josué 24, enterraron los huesos de José. El tipo, muerto y todo ya en el cielo, resulta que se convirtió en un conquistador y uno de los que tomó posesión de la tierra prometida. ¿Qué les parece? Él se proyectó al futuro. Él profetizó los días que vendrían. Él profetizó lo que pasaría con Israel. Y él dijo: yo no me lo quiero perder. Aunque yo esté muerto, mis huesos con vosotros. Tremendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. No lo busque, pero si me ayudas a ponerlo, Jairo. Hebreos 13, 5. Hebreos 13, 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque el mismo Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? 7. Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los huesos de José tenían una gran utilidad. No solamente José fue un ejemplo, su fe la podían imitar todo Israel. A lo mejor la vida de José fue una inspiración para el mismo Josué y Caleb, no lo sé. Pero no solamente era un ánimo y un ejemplo, sino que cuando veían aquel ataúd, recordaban la promesa que Dios había hecho de que les daría la tierra. Recordaban el pacto. Recordaban el sueño o los sueños de José que un día se iban a cumplir. Porque todo lo que Dios le dio en sueños a José, antes o después se cumplió. Y también entrar y descansar en la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, Juan Carlos? Bueno, por eso he leído en Hebreos. Aquí dice que nos acordemos de nuestros guías, los que nos hablaron antes la palabra de Dios. Y que recordemos la fe de ellos, que consideremos el resultado de su fe, es decir, si les fue bien o les fue mal. Que sean un ánimo, una inspiración para nosotros. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre. Jesucristo es el mismo de la pasada generación, de hace 1000 generaciones, de esta generación y de dentro de 1000 generaciones. Jesucristo no ha cambiado, sigue siendo fiel y todopoderoso. Nosotros, como pueblo, cargamos 2 cosas. Cargamos el arca y cargamos los huesos de José. Y ahora me refiero a esta casa espiritual. De alguna manera,
el que nos habló primero la palabra, el pastor Fernando, está con nosotros. Esto no es espiritismo, ¿eh? Él está en el cielo, la mar de bien. Yo no creo que el Señor le deje ver ninguna de nuestras luchas ni de nuestros problemas, pero las cosas buenas a lo mejor el Señor le aparta un par de nubes y dice, mira, mira, mira. Pero lo que quiero decir es que ese varón que nos habló la palabra, que se mantuvo en fe hasta el final, dice que Hebreos 13:7, nos acordemos de su fe y meditemos en el resultado de su fe y de su conducta y que imitemos su proceder. De alguna manera sus huesos van con nosotros. De alguna manera los que nos hablaron antes la palabra del Señor, su espíritu, su dignidad, su ejemplo, su fe, sus sueños siguen con nosotros. Las cosas que ellos soñaron, en nuestro caso el siervo Fernando, las cosas que ellos soñaron, nosotros las vamos a ver cumplidas y las vamos a conquistar. Y es ley de vida. Nuestros sueños quizás no los veamos nosotros, lo verán nuestros hijos. Pero nosotros nos estamos proyectando a través de esa generación. Hijo, quizás esto yo no lo vea, pero cuando tú lo estés haciendo, mi espíritu estará con vosotros. Cuando tú lo estés haciendo, de alguna manera, yo estaré representado en ti. Si no lo he hecho yo, mis vástagos, nuestros hijos, lo estarán haciendo. Y tenemos, hermanos, un legado tan precioso. Y cuando estamos, muchas veces los pastores juntos, buscando la dirección del Señor, es como que la palabra, el sentir y la visión que Dios nos dio a través del siervo Fernando siguen presentes con nosotros y nos ayudan a mantenernos enfocados. Por ejemplo, tenemos ese lema de lo que él una vez dijo: si no estamos aquí para llenar España de repetidores, no estamos para nada. Eso a mí me habla de una fe grande, no de una fe chica. Eso a mí me habla no de no se puede, que pocos somos. Eso a mí me habla de que para Dios todo es posible. Amén. Y cuando yo me acuerdo de cómo él estaba enfermo, aún ya con la enfermedad de la cual murió y con otras dolencias, y tenía una fuerza incombustible, una pasión y una entrega, eso me anima a mí a poder ser valiente, ser fuerte y entregarme a la labor que Dios me ha encomendado. Llevamos un peso en los hombros, un legado, los que nos hablaron antes la palabra de Dios, los que nos pasaron la antorcha para que nosotros se la podamos pasar a la siguiente generación. Y yo sueño el día que ya esté en el cielo, pero que de alguna forma haya podido dejar un legado, haya podido dejar nuestra generación, hayamos podido dejar una palabra, una dirección, una conquista, una fe y unos sueños que van a llevar a cabo nuestros hijos o nuestros nietos. Denle un aplauso al Señor. Y considerando la fe del siervo y su conducta, llego a esta conclusión: que Dios es fiel y para siempre es su misericordia, que Dios honra a los que le sirven. Ahora, vaya para atrás un poquito a lo que es el mensaje. Josué, en el capítulo 3, versículo 14. Lo otro que portaban era el arca, la presencia de Dios. Y cuando llegan a la tierra prometida, sucedió esto. Josué 3:14. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo. ¿Quién llevaba el arca? ¿Quién llevaba el arca? Los sacerdotes. Verso 15. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán,
la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Capítulo 4, verso 15. Entonces habló el Señor a Josué diciendo: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. De aquí en adelante, desde este milagro de cómo por el arca del Señor se abren las aguas del Jordán, de aquí en adelante, en las batallas de Israel y en la conquista, llevaban un peso sobre los hombros los sacerdotes. Era la presencia en medio del pueblo, era el arca del Señor. Quiero que tomen nota de algunos principios. El primero es este: Dios estableció que el arca fuera sobre los hombros de los sacerdotes. Eso es lo primero que quiero decir. Dios estableció en la ley, en Moisés, dio mandato para que el arca fuera en los hombros de los sacerdotes. El arca no debía ir arrastrada en un carro o arrastrada por animales, sino que era la responsabilidad de los sacerdotes llevar el arca. Ahora, en el nuevo pacto, Dios habita a través de nosotros. Dios está en la tierra, Dios habita en corazones humanos, Dios mora en nuestro espíritu. Dios no está en sistemas religiosos, en estructuras de hombres, en poderes de hombres. Dios no está moviéndose en la tierra a través de las fuerzas de los hombres, sino que Dios, todo lo que hace en la tierra es a través de sus sacerdotes. La Biblia dice que ahora en el nuevo pacto, y lo hemos cantado, somos reyes y somos sacerdotes. Levante la mano conmigo y di: gracias, Dios, por haberme constituido un rey, porque soy tu hijo, y un sacerdote, porque me has llamado. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Dios llega a los lugares cuando tú llegas. Su presencia va contigo. Tú tienes la honra de cargar la presencia de Dios. Tú tienes el honor de llevar a Cristo en tu vida, de llevar al Espíritu Santo en tu vida. El segundo principio es este: es un peso de responsabilidad, pero una gran honra también. Es un peso, es un peso. Así como llevar el ataúd de José, era un peso, pero es un peso de gloria. Llevar adelante la obra del Señor es nuestra responsabilidad. ¿Me está escuchando la iglesia? Dios quiere llegar a todo rincón, a todo lugar. Él dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Que tenemos que llegar ¿a cuántos hombres? A todos. ¿A cuántas ciudades? A todas. Jesús estuvo en aldeas pequeñitas, pueblos y ciudades, todo rincón. Pero Dios llega en nosotros, su presencia a través de su pueblo. Son nuestros hombros, es un peso y es una responsabilidad. Para ello nos tenemos que mover, para ello nos tenemos que esforzar. Quedándonos en la casa, su arca no va a llegar a ninguna parte. Quedándonos acomodados en las reuniones de la iglesia, en nuestras paredes, en nuestros cultos, su arca no va a llegar a ninguna parte. Tenemos que movernos. Jesús dijo: id, salid. Nos reunimos para adorarle, nos reunimos para fortalecernos, para llenarnos más y más de su presencia. Pero después tenemos que llevar su presencia al colegio, tenemos que llevar su presencia al trabajo, tenemos que llevar su presencia al vecindario, tenemos que llevar el arca, y es nuestra responsabilidad, son nuestros hombros. Yo no puedo dejar en mal lugar a mi Señor, yo no puedo representarle mal, porque mis hombros llevan su arca, mis hombros llevan su presencia.
Yo le represento a Él, yo le transporto a Él. Y por ello pago un precio. Ya no puedo hablar de cualquier manera, ya no puedo conducirme de cualquier manera, ya no puedo ir a cualquier sitio. Yo soy un portador de su gloria, como cantamos en esa canción, portadores de su gloria. Yo soy, diga conmigo, yo soy un portador de su gloria, de su presencia. Miren, sin ir más lejos, en este tiempo que estamos de colaboratón, esto podía Dios suplir toda la economía a través de, no sé, un negocio, a través de venta de algo, de diccionarios bíblicos que nosotros los cojamos y los vendamos, libros que escribamos, CDs que grabemos. Vamos a vender cosas para que entre la economía. ¿Podía de alguna manera darnos el favor el Señor con un hombre, con una empresa, con una multinacional, que hay un cristiano allí o una persona que quiere hacer una obra solidaria y entonces que nos enviase todos los meses? Eso lo conozco yo, que ha pasado con una televisión. Y que todos los meses empresarios o una persona dijera, ahí va eso, y se supla toda la economía. ¿Podría Dios mover a alguien así? Por supuesto, pero para mí sería un síntoma preocupante. Porque Dios no lo ha hecho. Dios lo puede hacer, piénselo, Dios lo puede hacer en cualquier momento, pero Dios no lo ha hecho porque nos da la honra y la responsabilidad a ti y a mí de que llevemos el arca sobre nuestros hombros. Y que no lo veamos como un peso, que lo veamos como una honra, como un gozo. Aleluya. Amén. Antes estaba contando el testimonio de este señor que en el colaboratón iba a suicidarse y le llegó la palabra de Dios escuchando la radio, viendo la televisión, y ya no lo hizo. Hay más testimonios, pero hablando de ese, yo llegué. Yo lo hice, señoras y señores. No, yo no fui quien habló con él por teléfono. Yo no estaba en ese momento en el directo. Yo no estaba predicando, pero yo soy facilitador de Radio y Televisión Vida y apoyo con mi economía. Estos hombros míos llevan su arca, llevan su presencia a esa casa en Molina del Segura, a ese lugar en La Ñora, a ese lugar en Granada, a ese lugar en Alicante, a esa familia rota, a esa mujer desesperada, a esa habitación del psiquiátrico, del hospital o de la cárcel. Yo estoy llegando con la presencia de Dios, porque he decidido tomar responsabilidad. Estoy comprometido con el arca. Qué oportunidad tan maravillosa tenemos de que la presencia de Dios pueda llegar a otros lugares. Pero va a llegar si hay hombros de sacerdotes. ¿Me está escuchando la iglesia? A nosotros como ministerio a los pies del Rey, la carga es mayor, porque nos ha tocado administrar la radio y la televisión. Y a otros administran otras cosas. En esto tenemos una mayor carga, pero también es una mayor honra. Y Dios nos va a ayudar a llevar esta responsabilidad. Dile al que está a tu lado, fortalece tus hombros. 3, otro principio del arca. Sin santidad no podemos cargar la presencia. ¿Recuerdan cuando Israel estaba en total infidelidad en los días allá en Silo, en los días de Elí? ¿Tenían el arca? Sí. Pero los hijos de Elí, que eran los sacerdotes, eran indignos. Literalmente dice que eran hijos de Belial. Tomaban la ofrenda para ellos. El pueblo sabía que fornicaban con las mujeres. Su inmoralidad era manifiesta a todos y además menospreciaban la ofrenda, malversaban los fondos. La gente dejó de traer ofrenda. Era un testimonio pésimo, y a pesar de que Dios amonestó a Elí, no hizo nada para cambiarlo. Les habló, pero no quitó, no tomó responsabilidad, no tomó cartas en el asunto. El caso es que llega el momento de pelear contra los filisteos y allí van los sacerdotes. No sé si el mismo Ofni y Fineés eran los que cargaban el arca, pero seguro que 4 con los palos en las argollas llevaban el arca y estaban con su seguridad puesta en el arca, pero como si fuese un amuleto, un fetiche. La pregunta mía es, ¿estaba la presencia de verdad
en medio de Israel? ¿Podía Dios pelear por su pueblo? ¿Es que acaso había santidad para portar el arca? Llevaban la caja, pero la presencia de Dios no estaba allí. Más adelante en la historia leemos que nació una criatura y el Señor mandó que le pusieran de nombre Icabod. No lo mandó el Señor, lo puso la madre. Yo creo que fue de Dios que lo pusiera. Icabod significa la gloria se muda, la gloria es traspasada, se va. Dios se fue de Silo porque no había santidad. Porque Dios dice que habita donde hay santidad. Dios dice que no le podemos ver sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Que la santidad conviene a su casa. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y Él habita donde hay santidad, donde hay temor de Dios, donde hay pureza y limpieza. Por eso cuando Jesús llegó al templo, limpió la casa, limpió el templo, porque llegaba la presencia de Dios en la tierra en su máxima expresión y tenía que limpiar la casa. Elí permitió que la casa se ensuciara con esa inmundicia, con ese pecado. Y cuando fueron a la guerra, llevaban el arca, pero no llevaban la presencia. Y déjame decirte que tú puedes ser cristiano, incluso nacido de nuevo, pero si tu vida está en pecado y en desorden, la presencia no se va a manifestar en ti. Está el Espíritu Santo, pero está triste y apagado. Tú puedes tener en tu casa la Biblia abierta, televisión Vida 24 horas y un MP3 con música cristiana, y tú puedes tener, no sé, antes de orar, o sea, antes de los alimentos orar, y antes de irte a la cama leer un salmo. Pero si luego eres un gritón, tratas mal a tus hijos, administras mal tu economía, le estás robando a Dios. Si resulta que luego se ve cualquier basura en la televisión, en esa casa no hay santidad, no hay temor de Dios, todo eso no es más que costumbre religiosa. Si queremos la presencia de Dios manifestada, tenemos que vivir una vida que le agrade, que le honre. Tenemos que vivir en santidad y la presencia de Dios nos prosperará. La presencia de Dios nos fortalecerá. La presencia de Dios nos bendecirá. La presencia de Dios marcará una diferencia en nuestros hogares. ¡Aleluya! Si no es así, antes o después habrá un divorcio entre los sacerdotes y el arca. El arca es santa, diga conmigo, el arca es santa. Los sacerdotes santos. Entonces se hacen uno. La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Los sacerdotes se hacían uno con el arca. Por eso, cuando mojaron sus pies en el Jordán, las aguas se abrieron. Porque en ese momento ellos eran uno con el arca. Diga conmigo: yo soy uno con el Espíritu Santo. Diga conmigo: yo soy uno con la presencia de Dios. Diga conmigo: cuando yo llego, llega Dios. Qué honra, qué responsabilidad. ¿Usted se cree esto? 4, pero bueno, gloria a Dios, con 4 ya podemos empezar. ¿Usted se cree esto de verdad? Pero si el sacerdote vive mal, hay un divorcio. Tú puedes tener a Cristo, pero no porta su gloria. Antes o después vendrá derrota. Dios te amonestará como hoy nos está amonestando. Y si a la tercera, a la cuarta no hacemos caso, vamos a estar en nuestra fuerza. No vamos a ver su prosperidad y su bendición. Cuarto principio. Al cargar la presencia nos convertimos en carros de Israel y su gente de a caballo. Si usted ha seguido el colaboratón o entiende de la escritura, fácilmente le viene a la cabeza Elías y Eliseo. Ellos eran hombres de la presencia. Eran los carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Cuál es nuestra fuerza, hermanos? Nuestra fuerza no es la riqueza de esta tierra. Nuestra fuerza no es los bonitos templos. Nuestro poderío no es el racional, la sabiduría humana. Nuestra fuerza no es nada de la tierra. Nuestro poder es espiritual. Nuestra fuerza es la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer a través de un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas Dios puede hacer a través de una mujer que carga la presencia de Dios? Esa va a ser una persona útil, valiosa. Va a ser un carro de Israel y su gente de a caballo.
5. Otro principio. Dios en nosotros y a través de nosotros hará lo sobrenatural. Dios ha determinado, hermanos, que todo lo que pase en la tierra lo hace a través de un hombre o de una familia o de un remanente. Dios no quiere hacer las cosas Él directo. Él se usa de los seres humanos. ¿Por qué? Porque desde el principio estableció ese principio, delegó autoridad en el hombre. Todo lo que Él quiere hacer en la tierra busca hombres y mujeres dispuestos. Entonces vuelvo a repetirlo por si alguien no lo pudo anotar bien. Dios en nosotros y a través de nosotros hará lo sobrenatural. Dile al que está a tu lado, Dios abrirá las aguas. Dile al que está a tu lado, Dios abrirá los cielos. Dile, Dios te usará. Lo quiere hacer a través tuyo, a través mío. Miren que no fue Josué que llegó allí y se metió en el Jordán, como Moisés extendiendo la vara. No, ya no era el tiempo de eso. No es que fue Josué y que hizo una oración. No que fue el pueblo y se metió y se abrió. No. Los que cargaban la presencia, los que cargaban el arca, metieron los pies en el agua del río Jordán. Y allí el Señor hizo ese milagro. No solamente pasaron, pero no había barro, se secó la tierra. Hermano, tiene que usar de imaginación. No solamente fue que hubo como un estancamiento de aguas arriba en el cauce y abajo, sino que la misma presencia de Dios preparó el camino, secó las aguas para que el pueblo pasara por tierra seca. Si no, eso hubiese sido un fango, eso hubiese sido un lodazal, un desastre. Que pasaran 2-3 millones de personas, las aguas tenían que estar secas. Fue un milagrazo que se cortara el agua y que se secara el suelo para que pasara todo aquel pueblo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿De quién se usó? De los sacerdotes. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Dios quiere hacer cosas impresionantes. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede convertir. Él es el único que puede libertar. Él es el único que puede transformar ciudades. Él es el único que puede sanar enfermos. Él es el único que puede levantar paralíticos. Él es el único que puede traer provisión cuando no la hay. Pero Dios se va a usar de los que portan el arca. Dios se va a usar de hombros dispuestos. Dios se va a usar de sacerdotes que se mojan. Te tienes que mojar. Porque dice, hemos leído en el versículo 15 de Josué, capítulo 3, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, ahí las aguas se cortaron. Así que se tiene que mojar uno. Las cosas pasan cuando te mojas. Hermano, la oración a la distancia es poderosa, pero en muchos casos te tienes que mojar. No se trata de solamente ores por esa familia que tienes carga por ella. Tienes que llamar a la puerta y decirle, aquí estoy, puedo hablar con vosotros, y te tienes que meter y contigo se mete el arca. Amén. Estoy sin trabajo, ay Dios mío, estoy sin trabajo, a ver si Rajoy saca una nueva ayuda y nos saca de esto, qué mal que está España, estoy sin trabajo, y estás metido en internet o en el bar o en la casa. Te tienes que mojar. O te tienes que salir a hacer chapuza, a hacer un trabajo, a ser autónomo, a montar una empresa, o te tienes que mojar en algún lugar donde te quieran abrir la puerta, por pequeño que sea. En el momento en el que te mojes se van a abrir las aguas. Algo va a hacer Dios que va a hacer una diferencia. Dios es real, Dios es todopoderoso, Dios está con nosotros, nos va a dar el favor, nos va a dar la gracia. Créelo, sé valiente. Aleluya. Amén. Ojalá esta palabra sea un empujoncito para que te metas en las aguas. Y cuando te mojas, empieza a ver. Ay, santo, está pasando el milagro y Dios lo está haciendo conmigo. Ayer, un hermano de la capacitación de líderes y pastores, un hermano del CLIP, me contó un sueño donde él llegaba a un lugar de gran necesidad y empezaba a orar por los enfermos.
y a sanarse. Y empezaban las personas a acercarse a oír lo que tenía que decirle. Me lo decía con lágrimas. Pastor, ¿qué crees que quiere decir eso? Eso es el empujón. Eso es Dios diciendo, atrévete. Eso es Dios diciendo, ora tú, predícale tú, créelo, que no pasa nada. Bueno, eso es cosa de Dios. Pero si pasa algo, es la presencia de Dios a través nuestra que hizo el milagro. La gloria para Él, aleluya. 6. Cuando yo llevo el arca, en verdad, el arca me acaba llevando a mí. ¿Quién lleva a quién? En un principio yo acepto a Cristo. Soy consciente de que llevo su presencia. Pero si Él está sobre mí y dejo que Él me dirija y vivo en santidad honrando su presencia, al final me acaba llevando Él a mí. ¿A qué me estoy refiriendo? Que Él me va a dar la fuerza, que Él me va a abrir el camino, que Él me va a decir dónde tengo que ir, que Él me acaba llevando a mí, no yo a Él. Si hoy se sentaran aquí sacerdotes del antiguo pacto, estoy seguro que nos contarían anécdotas de cómo humanamente se hubiesen cansado de llevar el arca en el hombro, pero es que llevaban al Dios de Israel y su presencia, y estoy seguro que nos dirían, nos daba una fuerza, nos daba un gozo, nos daba un peso de gloria. Si tú te atreves a llevar la presencia en tu vida, a dejar que el Rey vaya sobre tus hombros, a ser un portador de la gloria, algo va a cambiar. No vas a ser tú ya en tus fuerzas, no vas a ser tú ya en tu camino. Dios te ungirá, te fortalecerá, te dirá el camino que debes andar, preparará el camino delante de ti y al final de tu vida dirás, no le llevé yo a Él, Él fue el que me llevó a mí. Aleluya. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Yo le daría un aplauso. Esto es maravilloso. Amén. Yo como casa también he tomado la decisión que mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y mi casa, dijo Josué. Yo he tomado esa decisión, yo y mi casa. No sé lo que hagan ustedes, no sé lo que hagan los demás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Llevamos su gloria, llevamos su presencia y vemos que Él hace cosas tan maravillosas, nos da la fuerza, nos da la provisión, nos ayuda en todo. Este sábado, miren, no teníamos coche, estábamos sin coche. Mi padre nos ayudó en un día, le dieron un préstamo hoy en día en unas condiciones maravillosas. En un día que dijo mi padre, no creo que me lo vayan a dar, porque ya no puedo ayudar más. Y en un día el mismo director le dijo, vamos al notario ahora mismo, claro que sí. Y mi padre se quedó asombrado, unas condiciones estupendas. Justo el dinerito que necesitábamos. Hermano, y íbamos a comprar uno. Y mi mujer dice, no tengo paz, siento que ahí hay algo raro. Siento que ahí tengamos cuidado. El Espíritu Santo le alertaba. La verdad es que yo no estaba humanamente buscando y todo eso. Y vimos que nos iban a engañar. Decían que el coche tenía 74.000 y tenía 174.000. Así que le pedimos todos los documentos bien y empezamos a indagar. ¡Pum! Y nos dimos cuenta de que había engaño. Pero el Señor nos proveyó una familia de Cataluña. Hermano, y nos dio favor con ellos. Yo decía este testimonio en el colaboratón. Después de bajarle el precio, empezó en 9.200. Le bajamos el precio a 8.500. Después le bajamos el precio a 8.200. Y me llama el hombre, el día antes de ir a comprarlo, me llama el hombre y me dice, oye, que me traigas 8.100, ¿eh? ¿Usted ha visto algún vendedor que haga eso? Miguel, tú te dedicas a esto. ¿Tú has visto algún vendedor que te llame diciendo, oye, que esos 100 euros te vienen bien a ti, quédatelos tú? Oh, gloria a Dios, aleluya. 100 para el colaborador. Bendición de Dios. Y ahí tenemos, el coche está bueno, está bien. Tuvimos que ir a por él porque yo me voy ya el domingo mañana salgo ya para Nueva York, para Estados Unidos, y mi mujer no se podía quedar sin vehículo. Y vemos cómo el Señor
Estamos sirviéndole, estamos llevando su presencia. Nos ayuda en las cositas de la vida, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Nos protege, nos guarda, nos prepara el camino y nos provee. Porque como familia hemos decidido vivir para Él, servirle a Él, ser portadores de su gloria. ¿Cuántas casas quieren ser portadores de su gloria? Nosotros aquí hemos hecho un pacto de Obed-Edom, de ser casas para el arca, casas para la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Y si hay alguien que no sabe de qué va esto de Obed-Edom, luego te lo contamos. Pastor Marcos luego te lo cuenta. 7. Muy importante. La presencia me lleva a la casa y a cuidar nuestras generaciones. Anótelo. Principios del arca. La presencia me lleva a la casa y a cuidar nuestras generaciones. Muy sencillo, hermanos. Dios me lo mostró así. Cuando los filisteos pusieron el arca en un carro tirado por 2 vacas con crías que tenían sus terneritos, fue un vellón, fue una prueba que pusieron los filisteos. Si las plagas que estamos teniendo las está ocasionando el arca, lo vamos a saber por esto. ¿Qué es la naturaleza y el instinto de las vacas? Estar cerca de sus terneros. ¿Sí o no? Un animal criando, defiende, quiere cuidar a sus hijitos, a sus crías. Entonces dijeron los filisteos, pongamos el arca en un carro, tirado por 2 vacas que estén criando, y sin que nadie lo conduzca. Si se va de nuestro territorio, es que la presencia de Dios es la que está causando las plagas. Pero si las vacas, en una forma natural, comienzan a dar coces, comienzan a retorcerse y quieren volver con sus crías, eso es que esta caja no tiene poder, esta caja no tiene nada. Pero como la caja contenía la presencia de Dios, era una manifestación de la presencia de Dios en la tierra, las vacas no tuvieron más remedio que alejarse de sus crías y seguir caminando hacia la tierra de Israel para devolver el arca. Eso fue un instinto quebrado, porque las vacas querían estar con sus terneros. Pero el arca les obligó a separarse de sus crías. Pero ¿eso por qué? Porque eran filisteos. ¿Eso por qué? Porque el arca estaba allí en rebelión. ¿Eso por qué? Porque los mismos filisteos le pusieron ese vellón a Dios de si era la presencia de Dios la que estaba haciendo esto. En el reino de Dios pasa la inversa. Cuando tú cargas la presencia de Dios, nunca Dios te va a separar de tus crías. Nunca Dios te va a separar de la nueva generación. Nunca Dios te va a hacer que te desentiendas de esos terneritos, de esos corderitos, sino todo lo contrario. Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. La presencia de Dios en nosotros nos va a dar una carga por nuestros hijos y por la nueva generación para cuidarlos y protegerlos. ¿Me está entendiendo alguien? Y cuando llega, siguiendo la historia del arca, cuando llega el momento de llevar el arca a Jerusalén, esto ya Dios nos lo ha enseñado, pero lo voy a recordar, y para los que escuchan este mensaje de nuevas, miren cómo Dios trazó la ruta pasando por la casa de Obed-Edom, como diciendo el Señor, primero la casa, después la iglesia. Primero la bendición en el hogar, luego la bendición afuera. Hermanos, yo conozco ministros, conozco familias que por servir al Señor han dejado abandonados a sus hijos, han dejado abandonados sus hogares y han dicho que es que Dios se lo pedía. No lo creo. Creo que Dios es capaz de que avancemos, conquistemos, peleemos y sirvamos llevando con nosotros a la siguiente generación, porque Dios es un Dios de generaciones, sirviendo pero al mismo tiempo cuidando a los terneros, cuidando a los corderitos. Si en el camino nos estamos dejando los corderitos, si en el camino nos estamos separando de la nueva generación, algo estamos haciendo mal. No nos está llevando Dios a nosotros, sino que nosotros estamos violentando las cosas. ¿Lo recibe? Así que diga conmigo, la presencia de Dios en mi vida y en mi hogar me ayudará a cuidar a la nueva generación. Y el último, son 8. El arca
me lleva a trabajar en unidad y adorar en unidad. El arca, miren qué diferencia de Moisés a Josué. ¿Cómo se abrió el Mar Rojo? Con Moisés levantando la vara. ¿Cómo se abrió el Jordán? Con 4 sacerdotes portando el arca. El arca, la presencia de Dios en nosotros, es una fuerza de unidad. Dios no te va a llevar a independentismo. Dios no te va a llevar a sentirte el salvador de nada. Dios te va a llevar a trabajar con otros como tú, a adorar con otros como tú. No. A mí no me gustan las complicaciones y los problemas. A mí me gusta trabajar solo. A mí me gusta ir a mi aire. Pues eso no es la presencia de Dios en ti. El arca la llevaban 4. Y si te das cuenta, a que no podía ir uno más rápido y los otros más lentos. ¿Verdad que no podían poner a un tipo de 2 metros con uno de 1,50? ¿Lógica? ¿Cómo tenían que ir todos? Al compás. ¿Cómo tenían que ser todos? De la misma estatura, de la misma dimensión. No iban a coger al sacerdote chiquito con el gigantón. Tenían que ser todos del mismo nivel. Y entre los 4, ahí iban portando el arca. Rum, tum, tum. Abran paso a su majestad. Qué pena que no está Marco Franco para tocar el shofar ahora. Lo tenemos en el hospital allí, echando las piedras fuera. Las piedras del riñón para afuera. ¿Me está entendiendo alguien? La presencia de Dios te enseña a trabajar en unidad, a servir en unidad. Si hay alguien que es demasiado independentista, si hay alguien que siempre está enfadándose con todo el mundo, está en la carne, no deja que el Señor gobierne en su vida. La presencia de Dios te lleva a buscar el paso de los demás, a unirte con los demás, a buscar un mismo sentir, a no sentirte ni más, cuidado, ni menos. Hay gente que Dios no la puede usar porque siempre se sienten menos. Los tienes en el equipo y se te desbalancea la cosa. Pero hay otras personas que es todo lo contrario. Están en el equipo y quieren siempre tener la razón. Siempre ser ellos que lo hacen. Siempre están, que se sienten por encima y se nos desbalancea la cosa. Tranquilo. Busquemos el nivel. Lo bonito de esto es que todos somos sacerdotes. Todos somos reyes. Dios nos puede usar a todos. Cada uno en su don. Cada uno en su función. Vamos a ganar. Vamos a pelear y vamos a vencer. ¡Aleluya! Amén. Dale aplauso. Así que anote el principio. El arca me lleva a trabajar en unidad y adorar en unidad. Otra cosa que el arca me lleva a estar con mis hermanos, adorando con los otros que tienen la presencia de Dios como yo la tengo. Hermanos, esta palabra es un ánimo. Yo me imagino a nosotros como pueblo marchando juntos, pero no en nuestras fuerzas, no un club religioso, no un pueblo que quiere ser una bonita ONG. No, vamos a avanzar en la tierra que Dios nos ha dado para conquistar, portando su presencia, creyendo que si nos mojamos, Dios hará los milagros. Marchando a la par, en unidad, cuidando a las nuevas generaciones y sintiendo la honra de este peso que nos ha tocado en la vida. Ser sacerdote del Dios viviente. Póngase en pie conmigo, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Ayúdeme, facilitadores, please. Te doy gracias en este momento, Padre. Gracias. Oh, este es un momento muy santo, muy importante. Este es un momento muy especial. Por favor, mantente aquí, concentrado en el Espíritu. Señor, gracias porque llevamos los huesos de Fernando como congregación. En otras casas son otros los que hablaron la palabra y dieron el ejemplo de conducta. Gracias porque sentimos su manto, sentimos su dignidad, su unción en medio de nosotros, que de alguna manera
Él sigue cumpliendo sus sueños y sigue conquistando a través de sus hijos espirituales. Tú eres fiel. Pero sobre todo, gracias porque portamos tu gloria. Gracias porque nos has concedido la dicha de habitar en nosotros y manifestar tu presencia a este mundo. Ninguna religión del mundo puede decir eso. La religión, digamos, más certera es el judaísmo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó para dar a entender que la presencia de Dios ya no está en esa religión ni en esos ritos. Ahora es triste pensar que los judíos siguen en su religiosidad, buscando el arca, queriendo edificar el tercer templo y pensando que tú estás en todo eso, en todos esos ritos. Se están perdiendo la vida, se están perdiendo tu presencia en sus hogares y en sus corazones. ¿No habrá cristianos que les ha pasado lo mismo? Que han tomado la costumbre de ir a una iglesia, hacer ciertas cosas de cristianos. Quizás incluso ya son convertidos, pero tú no estás llenando sus vidas ni sus casas. Tú no estás gobernando sus corazones. Tú no estás pudiéndote valer de ellos como sacerdotes. Oro por este pueblo, te presento esta congregación y todos los que escuchan o ven este mensaje, y te pido, Señor, que seamos sacerdotes en santidad, que podemos llevar el arca, el peso de tu gloria sobre nuestros hombros, Señor. Que seamos sensibles a lo que tú nos dices. Cuando tú dices mójate, cuando tú dices avanza, cuando tú dices llega hasta ese lugar. Muévete para que yo me pueda mover. Tu presencia es para nosotros lo mejor. Es nuestro abrigo, es nuestra paz. Es nuestra fuerza, es nuestro gozo, es nuestra seguridad, es nuestro escudo, es nuestra luz, el calor en el frío, el refrigerio en el calor. Tu presencia es lo mejor. Queremos ser una iglesia llena de tu presencia, Señor. Un pueblo que es uno contigo. Un pueblo que está en unidad perfecta contigo. Te invito a que adores en este momento con reverencia. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
Revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quizás hay personas aquí que dicen, reconocen, yo necesito la presencia de Dios en mi vida, necesito la presencia de Dios en mi casa, necesito que ese Dios de amor y todopoderoso transforme mi hogar. Para ti que ves en la televisión o que escuchas en la radio, pero sobre todo para ti que estás aquí en esta hora, todo comienza abriéndole la puerta al Rey, sacando la inmundicia, pidiéndole perdón por tu pecado y dejando que su presencia llene tu vida y tu casa. Repite esta oración si hoy es tu día de que Cristo venga a reinar en ti. Repite esta oración y les ayudamos todos al decir así: Dios Santo, Dios Santo, Dios del cielo, Dios del cielo, te necesito te necesito y no quiero vivir más no quiero vivir más separado de ti. separado de ti. Te doy las Te gracias doy las gracias por morir en la por cruz, morir en la cruz para perdonar mis pecados. para perdonar mis pecados. Ahora sé que tú puedes vivir Que tú puedes vivir dentro de mí dentro de mí por el Espíritu Santo. por el Espíritu Santo. Y yo necesito Yo necesito tu fuerza, tu fuerza, tu amor, amor, tu tu presencia. presencia. Por eso, Señor, Por eso, Señor, me entrego a ti. me entrego a ti. Abro las puertas Abro las puertas para que entre el Rey para que entre el Rey en mi vida en mi y en mi casa. y en mi casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya